Dios le bendiga, amados hermanos. Aquí estamos con el propósito de traerle la enseñanza de la palabra correspondiente a la escuela bíblica de hoy. Continuamos con la misma unidad, el Evangelio en la carta a los Gálatas. Y hoy tenemos un tema diferente como cada martes, la lección 12, libres en el Espíritu. Yo le voy a pedir que ustedes tengan su material a mano, por favor, para que hagamos la lectura bíblica en clase, que se encuentra en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo del 1 al 5 y del 13 al 25. Estad pues firme en la libertad con que nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servid por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gloria a Dios. Y vamos a estar viendo el tema de firmes en la fe. De ese tema vamos a estar hablando hoy. Los creyentes Gálatas habían puesto su fe en Jesús, por eso habían sido libertados de la esclavitud de la ley. Pero para ellos poder vivir en esta libertad, tenían que seguir creyendo en la verdad de que son justificados solo por su fe, por lo que debían rechazar en todo momento la invitación de los judaizantes, de los falsos maestros, a que se convirtieran al judaísmo. Nosotros hoy como creyentes no somos justificados por la ley, sino por la fe. Vivimos no bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo que nosotros no debemos nunca utilizar esta libertad en Cristo que tenemos como una excusa para pecar. No dar rienda suelta a los deseos de la carne, porque vivimos por la gracia, pero entendamos que la gracia nos exige mucho más que la ley. Por lo que debemos buscar el poder, la guianza, la dirección del Espíritu Santo, si nosotros queremos dar frutos agradables a Dios. Pablo animaba a los creyentes de Gálatas a que se mantuvieran firmes en la libertad en Cristo, siempre creyendo en la verdad de que eran justificados por su fe,
rechazando la invitación de los falsos maestros de que ellos se convirtieran al judaísmo, siguiendo la ley de Moisés, para añadir al sacrificio de Cristo en la cruz las obras de la ley. Pablo está hablando aquí a estos creyentes, pero no todos los gentiles se habían dejado engañar. La palabra es clara, solo una parte de ellos se habían convertido al judaísmo. Pablo le decía que la fe mixta, porque esta era una fe mixta, añadir al sacrificio de Cristo las obras de la ley. Pablo le decía bien claro que la fe mixta no tiene ningún valor, porque las enseñanzas espirituales, las verdades espirituales y las falsas enseñanzas no proceden de la misma fuente. Pues Cristo nunca nos engañaría, pero los falsos maestros tratarían en todo tiempo de apartarnos de la verdad. Por eso, Pablo tenía la plena seguridad de que los creyentes gálatas volverían a la verdad, de que ellos creerían que su justificación solo estaba en su fe en Jesús. Hoy nosotros decimos que esos farsantes que andan por ahí con un evangelio nuevo, un mensaje nuevo, tratando de contradecir el verdadero mensaje del evangelio, van a tener que dar cuenta a Dios por haber tratado de adulterar las verdades de la palabra de Dios. Hay muchas personas hoy, hermanos, que comienzan caminando bien el camino de la fe, pero por su poco crecimiento espiritual, por su bajo crecimiento espiritual, muchas veces ellos creen el mensaje nuevo que traen esos farsantes que andan por ahí tratando de contradecir el verdadero mensaje del evangelio. Ellos se dejan desviar como aquellos creyentes gálatas, pierden su libertad en Cristo, esa libertad que tenemos todo lo que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús como realmente el autor y consumador de la fe. El llamado es a todos los creyentes a que pongan su crecimiento en Cristo y que traten pues cada día de crecer más en la palabra de Dios, para así de esa forma poder identificar a los farsantes que andan por ahí con un mensaje nuevo, tratando pues de engañar, y logran muchas veces hacer un gran daño a la fe de los indoctos, de los nuevos creyentes, porque estos muchas veces se dejan arrastrar, se van tras ellos sin percatarse del daño que esto puede causar a su salvación. Es de ahí la necesidad de que nosotros entendamos lo importante que es crecer espiritualmente. Aquellos que crean que van a ser justificados por las obras de la ley, dice el apóstol, se han alejado de Jesús y de la gracia han caído, porque han quitado su confianza de Jesús, el único y auténtico, donde nosotros podemos justificar por medio de nuestra fe nuestra salvación delante de Dios. Nosotros como creyentes, aunque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no podemos nunca utilizar esa libertad que tenemos en Cristo para darle rienda suelta a los deseos de la carne. Tenemos que entender que tenemos una lucha abierta entre el espíritu y la carne, y debemos vivir esa libertad en Cristo de una forma constructiva y piadosa. Debemos nosotros con amor servirnos los unos a los otros. Jesucristo, en una ocasión hablando acerca de la ley, acerca de los 10 mandamientos, Jesucristo los resumió en 2. Él dice primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
¿Qué significa esto? Que los 10 mandamientos, o en la parte que se relaciona a la relación entre nosotros los humanos, Jesucristo lo engloba en un solo aspecto, que es el amor. Pero había muy poco amor entre los creyentes gálatas, y esa era la preocupación de Pablo, porque él veía cómo ellos se trataban el uno al otro con pleito constante. Dice él que ellos estaban mordiéndose y devorándose, haciendo una ilustración de los animales que vivían en una batalla total hasta la muerte. Seguro que era por los asuntos relacionados con la ley. Pablo les decía que en lugar de vivir matándose unos a otros, debían vivir el mandamiento del resumen de la ley que hizo Jesús, de amarse los unos a los otros con el amor de Dios. Hermanos, hay muchas personas por ahí que no creen el mensaje del Evangelio. Nosotros les presentamos el mensaje, lo rechazan y dicen que cada persona encuentra la verdad espiritual a su manera, conforme a sus pensamientos, conforme a sus opiniones, y se enfadan con nosotros cuando le decimos que solo hay un camino verdadero y que los demás caminos son caminos falsos, por lo que hay que desecharlo. Por lo que nosotros tenemos constantemente que vivir aumentando nuestra fe y fortaleciendo nuestro crecimiento en Cristo, para no dejarnos engañar con suma facilidad. Y también nosotros debemos contribuir a ir ayudando a los más débiles en espíritu. Dice la Biblia que los más fuertes debemos ayudar a los más débiles, para que ellos crezcan y puedan darse cuenta con tiempo y no ser engañados por esos farsantes que andan por ahí, como le sucedió a estos creyentes a los que Pablo escribió esta carta, que por su no conocimiento de Dios, porque eran creyentes que venían del paganismo, no conocían a Dios y servían antes a los dioses falsos, se dejaron engañar con suma facilidad de estos falsos maestros que se introducían de forma sigilosa en las iglesias e iban con un mensaje diferente al que Pablo le llevó. Hoy hay muchos por ahí que andan con un mensaje nuevo, con un mensaje diferente al que realmente se le ha dado, y ellos se dejan engañar por su falta de crecimiento, por su falta de conocimiento. Por lo que hay que poner su conocimiento en Cristo a través de la palabra, para uno no dejarse engañar, sino mantenerse apercibido. Nosotros como creyentes, hermanos, somos libres. Somos libres. Por lo que nosotros tenemos que entender que aunque somos libres y no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, hermano, tenemos que permitir la dirección del Espíritu en nuestras vidas. Porque tenemos una lucha, o hay una lucha pertinaz, constante, entre el Espíritu y la carne. Tenemos que entender, hermanos, que dice la Biblia que el corazón del ser humano siempre está inclinado hacia el mal, por lo que no hay forma de que nosotros podamos hacer las cosas que agradan a Dios en la carne. Hay una lucha constante entre el espíritu y la carne, donde la carne es contraria al espíritu y el espíritu es contrario a la carne. Por lo que para nosotros poder vivir una vida piadosa delante de Dios, tenemos que dejarnos guiar y dirigir por el Espíritu. Es necesario, hermano, Pablo da una lista en Gálatas 5, del capítulo 19 al 21, de cuáles son las obras de la carne. Y Pablo dice bien claro que todas aquellas personas que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos, siempre y cuando no haya habido una transformación del pecado en sus vidas. Pero, ¿dónde se manifiestan las obras de la carne? Las obras de la carne se manifiestan de forma clara y precisa en aquellas personas que no han experimentado
el poder transformador del Espíritu Santo en sus vidas. Pero tan pronto el Espíritu Santo, ellos conocen al Espíritu Santo y lo siguen, se comienza a ver el fruto del Espíritu en su vida. Porque hay una cosa, y es para que se entienda que en todo creyente el Espíritu Santo tiene que manifestar su fruto de forma natural y espontánea en la vida de cada creyente. Porque cuando el fruto del Espíritu se manifiesta en la vida del creyente, puede el creyente quitar fácilmente a la carne como estorbo de su vida y poder dar fruto. Porque es imprescindible, es necesario que todo creyente manifieste el fruto del Espíritu. Pablo en Gálatas 5, 22 y 23, donde ustedes pueden buscar, van a encontrar cuál es el fruto del Espíritu que Pablo da para que todo creyente ponga de manifiesto, porque es imprescindible, es un mandato, es algo imperativo, hermano. Por eso es natural y espontáneo que en la vida de todo creyente se manifieste este fruto. Pablo hablaba a estos Gálatas porque ellos guardaban la ley como una forma de, como un sistema de justificación por sus obras. Pablo les decía que no hay ley ante el fruto del Espíritu, porque todo creyente ha sacrificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué significa esto? Que todo creyente es una decisión personal apartarse de su vida de pecado, de su vida pecaminosa y vivir una vida para Dios. Entonces, cuando él decía esto a estos creyentes, es para que ellos entendieran acerca de cómo ellos debían regresar a la verdad de creer que solo eran justificados por su fe en Jesús, para que el fruto del Espíritu fuera evidente en sus vidas, para que ellos dejaran que se manifestara el poder del Espíritu y el fruto fluyera. Porque que estos frutos del Espíritu tienen que fluir obligatoriamente en la vida de cada creyente de una forma natural y espontánea. Por eso Pablo decía en una ocasión que cada creyente debe también caminar en el Espíritu. Esto es para aquellos creyentes que caminan o llevan una carrera caminando al lado del Espíritu. Caminar también al Espíritu es caminar al lado del Espíritu, hermano. Ni adelantarse ni quedarse atrás. Es la única forma de que nosotros podamos estar en sintonía con el Espíritu. Pero él dice, todo creyente debe andar también en el Espíritu. No es adelantarse, no es quedarse atrás. Es caminar al lado del Espíritu, es estar en sintonía con el Espíritu. Porque cuando hacemos esto, podemos quitar ese bloqueo de la carne que muchas veces nos quiere impedir que el fruto fluya a través de nosotros. Pero cuando el fruto fluye a través de nosotros, entonces nosotros podemos hacer obras piadosas y llevar una vida piadosa, una vida constructiva, como la debe llevar todo creyente que permite que la dirección del Espíritu sea la que guíe y conduzca su vida. Nosotros hemos sido llamados a abandonar el pecado. Hemos sido llamados a dejar la vida de pecado y llevar una vida en Cristo Jesús. Nosotros somos justificados a través de la fe en Jesús. Y el Espíritu Santo es el que a nosotros nos guía y nos empodera para que nosotros podamos reflejar a Cristo a través de cada uno de nosotros. Es por eso la necesidad de que cada creyente reconozca que debe este fruto del Espíritu ir fluyendo. Tú lo vas externando. El Espíritu produce esa obra de forma interna en la vida de cada creyente, pero tú debes irlo externando a través de ti. Es que se vaya viendo, es que vaya fluyendo. Cuando tú buscas Gálatas 5, versículos 22 y 23, tú te vas a encontrar ahí con una lista del fruto del Espíritu, de unos más o menos 9 frutos que deben estar presentes en la vida de cada creyente, y son necesarios, son obligatorios, porque es lo que va determinando realmente acerca de tu relación con Dios.
Es lo que va determinando en ti que tú estás reflejando el carácter de Cristo. Es lo que está determinando en ti como creyente, que tú has permitido que el poder del Espíritu se manifieste a través de ti. Y tú has quitado a la carne como obstáculo, porque nunca nosotros, aunque no estamos bajo la ley, no estamos bajo esclavitud, sino que nosotros estamos viviendo por gracia. Muchas veces, erróneamente, muchas personas quieren tomar esta libertad que tienen en Cristo Jesús para pecar, para dar rienda suelta a los deseos de la carne. Y esto no es lo que es la libertad en Jesucristo. La libertad en Jesucristo es que tú te apoyes en el poder y la guianza del Espíritu Santo para que tú puedas dar frutos agradables a Dios. Pero la ley tenía sus exigencias para aquellos que vivían bajo ella. Pero nosotros tenemos exigencias, pero exigencias muy notables hoy viviendo bajo la gracia. Y tenemos que sujetarnos a esas exigencias. Porque la moral, la vida moral, la vida piadosa, el amor entre creyentes es algo que debe estar de manifiesto en cada instante en nuestras vidas. Es por eso que Jesucristo resume la ley en 2. La tabla del decálogo son 10, pero Jesucristo la resume en 2. Porque todo lo que tiene que ver con nosotros, los seres humanos, esa relación que debe haber entre nosotros como seres humanos, Jesucristo la divide y la enrola en un solo concepto que es el amor. Entonces nosotros tenemos pues que mostrar ese amor de nosotros amarnos los unos a los otros, colaborar el uno con el otro. Y eso es lo necesario y es lo que el apóstol refutaba a los creyentes que él le escribió esta carta, porque ellos vivían mordiéndose, ellos vivían devorándose por asuntos de la ley, cuando Jesús había dividido la ley solamente en 2 mandamientos y lo resumía en un concepto único que era el amor. Él les decía: no vivan ustedes peleándose unos con otros, vivan el resumen, el mandamiento de esta ley, que es el amor de Dios que debe fluir en cada uno de nosotros. Esto es algo imprescindible en la vida del creyente. Entonces, nosotros, cuando entendamos estas cosas y nos dejamos guiar, nos dejamos dirigir por el Espíritu, vamos a poder realmente vencer los deseos pecaminosos, esos deseos de la carne que nosotros no podemos vencer con nuestro esfuerzo natural. Son deseos que solamente podemos vencer con el poder del Espíritu. Pues si nosotros no nos sometemos a la dirección del Espíritu, vamos a vivir en un conflicto permanente, vamos a tomar decisiones equivocadas y vamos a vivir una conducta pecaminosa. Porque en la carne no hay forma de vencer estas cosas, solo el Espíritu, porque es una lucha permanente, es una lucha tenaz entre el Espíritu y la carne. Y nosotros en el Espíritu podemos vencer porque podemos hacer obras piadosas y constructivas. Pero con obras con la carne, viviendo en la carne, jamás en la vida vamos a poder nada que pueda agradar a Dios. Esto queríamos nosotros dejarlo claro hoy, que se entendiera, porque es muy necesario que en tiempos como los que estamos viviendo, nosotros tengamos muy claro este concepto de lo que es el amor entre nosotros, de lo que es la colaboración entre nosotros, de lo que es la cooperación entre nosotros, que fue lo que más caracterizó a la iglesia del primer siglo, fue lo que más caracterizó a la iglesia primitiva, fue lo que más caracterizó a la iglesia naciente, que había ese amor entre ellos, pues todo lo tenían, lo del uno para el otro, o sea que no había nada de uno, sino que todo era de todo. De esa forma vivían, y cuando había uno que estaba en necesidad, los otros pues ponían a una y ponían sus bienes para favorecer a aquellos que estaban en necesidad. Eso es lo que se llama expresar lo que Cristo resumió: el amor, amarte a ti mismo igual que a los demás, amar a los demás igual que a ti mismo, aquí mismo. Aquí se resume todo lo que es la ley, porque este es el verdadero espíritu de la ley.
Y es lo que nosotros tenemos que entender, y hemos dicho en clases anteriores, que no es que la ley es mala. La ley fue creada pero con un propósito especial y tenía su objetivo que cumplir. Que la ley fue creada hasta que llegara la simiente. Tan pronto llega la simiente que es Jesucristo, ya la ley pierde su efecto. Pero nosotros tenemos que entender que la ley todavía nos ayuda a vivir una vida agradable a Dios, pero que la ley no nos garantiza nunca alcanzar la salvación a través de ella. Porque no hay forma que tú como creyente puedas guardar toda la ley. Pablo le decía, es que no vale circuncidarse. Yo predico el evangelio de la incircuncisión. Ellos predican el de la circuncisión. Pero ni la circuncisión ni la incircuncisión son Cristo. Lo que vale realmente es que tú tengas una buena relación con Cristo. Y que tú vivas la palabra conforme a como está establecido, hermano. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Y nos vemos en la próxima.